Hola, buenas tardes a todos. Bueno, veníamos un poco comentando Antonio y yo a ver si podríamos hacer el acto sin mascarilla, pero ya nos han dicho que no. Entonces, pues nada, aquí estamos con la mascarilla. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra presencia. A vosotros ya en streaming también se sigue, no, tampoco, pues nada, a los que estáis aquí con nosotros en la sala en un día que apetece estar en la calle. Bueno, ya veis que estamos en la mesa Antonio Rivera, Eduardo Mateo y yo me ocupo de la presentación y haré alguna intervención en relación a un capítulo que escribió mi madre en el libro. Y Antonio y Eduardo son los responsables o los coautores también del libro. Estaba previsto que estuviera con nosotros Joseba Arregui a través de una videoconferencia, pero finalmente no ha sido posible y desde aquí me gustaría enviarle un afectuoso abrazo de nuestra parte, de parte de todos. El 12 y 13 de noviembre del año pasado celebramos nuestro 18º seminario titulado El movimiento de las víctimas de terrorismo, balance de una trayectoria. En el año 2020, este año se cumplen 40 años desde que 3 mujeres valientes, Ana María Vidal Abarca, Isabel Osea y Sonsoles Álvarez de Toledo, se asociaron y constituyeron lo que entonces se llamó en un principio la Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo y luego pasó a ser la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ellas constituyeron la organización pionera de lo que fue con los años el movimiento social de víctimas del terrorismo. En el seminario hicimos como una mirada al pasado, ¿no? A todo lo que habían sido esos 40 años y situándonos en el futuro, un poco en el presente, mirando al futuro y viendo cuáles son los retos que puede tener este movimiento asociativo en la actualidad. En el recorrido de todos esos años, las víctimas del terrorismo pasaron por el largo y duro proceso de dejar de ser invisibles y vivir en el silencio y en la soledad absoluta, empezar con los años y después de un duro trabajo, empezar a tener visibilidad y entonces pasaron a ser incómodas. Y finalmente han obtenido el reconocimiento social y se han convertido en el referente ético y son ahora el centro o el eje de las políticas de memoria, de la memoria colectiva. Sin dejar de reivindicar verdad, justicia y reparación, el reto actual es el nunca más. Tarea que, como dice Antonio en el libro, puede parecer interminable en el tiempo, pero que una vez alcanzada nos permitiría devolver nuestro dolor al territorio de lo privado y de lo personal. Como digo, el libro, antes se me olvidó decir, el libro tiene una dedicatoria que también es una pequeña novedad y que voy a leer. Dice, este libro está dedicado al recuerdo cariñoso de José María Calleja, que hizo como pocos por las víctimas del terrorismo. En el seminario hubo diferentes mesas. Antonio comentará lo que explicó Joseba Arregui, Eduardo también hará un repaso por todos los capítulos. Una de las mesas fue la de las víctimas y en ella participaron presidentes de distintas asociaciones. Estuvo Tomás Caballero como presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez como presidenta de Covite, Maite Araluce como presidenta de la VT y Natividad Rodríguez como presidenta de la Fundación Fernando Buesa. Nati, mi madre, cierra este libro con el último de los capítulos y que lo comparte con Jesús Loza, que fue vicepresidente de nuestra fundación y es un compañero infatigable de la fundación. Yo quiero compartir con vosotros algunas de las reflexiones que cuenta ella, ya tendréis oportunidad de leer el capítulo completo en el libro. Ella explica que la fundación nació del dolor, un dolor inmenso, solo sentido en toda su dimensión cuando te toca a ti, y de la rabia por la gran injusticia del asesinato de mi padre. Fue necesario un ejercicio de alquimia para convertir esos sentimientos en algo positivo y eso fue lo que permitió y de donde nació la idea de constituir la Fundación Fernando Buesa, que se constituyó en noviembre del año 2000. El planteamiento inicial era que nadie pudiera utilizar a mi padre como víctima. Por eso la Fundación está dirigida por la familia, por sus compañeros y amigos más cercanos que le conocieron bien y compartían sus valores. Uno de los valores esenciales de la Fundación es la pluralidad.
como plural es la sociedad vasca y que consideramos que es un extraordinario valor que enriquece a una sociedad. Decidimos que el trabajo de la Fundación se desarrollara en el País Vasco. Fue una decisión dura, según cuenta ella, desde el punto de vista emocional, pero otra no habría tenido sentido, porque aquí trabajó mi padre toda su vida, aquí le mataron, precisamente porque ETA lo que quería era imponer un proyecto político totalitario y excluyente, que contaba y cuenta todavía hoy con importantes apoyos en la sociedad vasca. Nuestra herramienta de trabajo es la palabra. De hecho, el lema de la Fundación es el valor de la palabra entendida como herramienta para construir y para llegar a acuerdos, y palabra entendida como compromiso. En nuestras líneas de trabajo damos especial importancia a la educación, que creemos que es la base de todo lo que somos, entendiendo que todos somos educadores, la familia, la escuela, las instituciones y toda la sociedad. Ahora que ha cesado la actividad de ETA, debemos sobre todo seguir ejerciendo el papel fundamental de custodios de la memoria para evitar a toda costa la justificación del terrorismo, porque esa deslegitimación está todavía pendiente en muchos sectores de nuestra sociedad. Y voy a acabar leyendo la última. El libro cierra, este capítulo es el último del libro, es el que cierra, y también termina con una frase que nos caracteriza un poco, que es nuestro sentido optimista y la esperanza que siempre mantenemos, ¿no? Dice: queda por delante aún mucho trabajo, pero nuestra disposición para ello sigue siendo tan sólida y entusiasta como el primer día. El nunca más bien lo merece. Y por cierto, que se me olvida de trasladaros de parte de mi madre, que tampoco está aquí porque está fuera de Vitoria, trasladaros también un abrazo cariñoso de su parte. Y bueno, yo por mí ya. Ahora tiene la palabra Eduardo, ¿no? Vale, gracias. Vale, Arratsalde-on, buenas tardes a todos. Gracias, Marta, por estar aquí, por también traer el audio de tu madre, ¿no? Que hiciera ese capítulo junto con Jesús. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, porque de verdad que se está mucho mejor fuera, aunque aquí hace fresquito, pero hace un día estupendo. Bueno, la idea de este libro, como los últimos que llevamos presentando sobre estas fechas, es el fruto del seminario, como contaba Marta, del 18 Seminario Fernando Buesa, que celebramos en noviembre. Y celebramos este seminario con esta temática porque nosotros el año pasado, como fundación, cumplíamos 20 años. Y también nosotros hicimos esa reflexión de ver qué habíamos hecho hasta ahora como fundación. Hicimos una exposición, una biografía de Fernando, pero también pensábamos que era importante, dado que estamos dentro del ámbito de las entidades de víctimas, pues reflexionar sobre el propio ámbito en el que estamos. Y de ahí surge esa idea de ese seminario, y que cuando se presenta este libro pues coincide con los 40 años de la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y también con los 20 años de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que se crea en el año 2001. Ese es un poco el origen de por qué hacer este seminario, seminarios en los que tocamos muchísimos temas. Por lo tanto, era época de hacer balance, y eso es lo que es el libro, es hablar un poco de lo que ha sido, de lo que es y de lo que debe de ser. En el libro hay dos coautores, hay dos coeditores, Antonio y yo, y también hay 14 autores en 13 capítulos, porque el último de ellos, como señalaba Marta, es un capítulo doble, lo hace Nati y lo hace Jesús Loza. Y este es un fruto más de la colaboración que tenemos con el Instituto Valentín de Foronda, que llevamos ya pues este año 2013 haciendo estos seminarios, y en fin, con el buen hacer de Antonio Rivera, que es un placer trabajar con él. Para mí es mi maestro y bueno, es un lujo trabajar con él. Lo que yo voy a hacer un poco es hablaros un poco de la estructura, para que veáis un poco quiénes son las diferentes personas que participan en el libro, que al fin y al cabo son las personas que participaron en las diferentes ponencias. Por lo tanto, el primer capítulo, como decía Marta, es de Joseba Arregui, que no puede estar con nosotros. Antonio va a hablar también un poco de su capítulo, pero yo sí quisiera destacar algunas cuestiones muy breves sobre el capítulo de Joseba Arregui, que fue quien hizo esa apertura del seminario, quien abre también este libro. Joseba Arregui, con una visión crítica, pero desde el punto de vista de alguien que conoce muy bien este ámbito de las víctimas del terrorismo, él dice, hablando de sí mismo, que a él las víctimas le han salvado de perder su honestidad política e intelectual y su dignidad como persona. Para Joseba Arregui, en un capítulo fantástico, dice que las víctimas son actores fundamentales en el devenir del País Vasco. De esto se hablará mucho más Antonio, pero ese es el primer capítulo de Joseba Arregui.
Para ver un poco la estructura, por qué los capítulos están así ordenados, pues también hay que hacer un poco referencia a cómo se ordenó el propio seminario. Así que después de la conferencia inaugural de Joseba Arregui, con ese primer capítulo, habíamos una parte del seminario hablando un poco de qué es el ámbito de las víctimas del terrorismo, cómo se ha ido desarrollando, no solo en el ámbito español, sino también en el ámbito europeo y también alguna referencia al ámbito mundial, ¿no? Y aquí había dos mesas, una de ellas de Irene Muñoz Escandel y otra, un capítulo que me tocó a mí hacer sobre el ámbito de víctimas del terrorismo en España. Ese segundo capítulo que a mí me toca hacer, pues lo que aborda es un recorrido histórico que se va concatenando con la propia historia del terrorismo en España y que desde el año 1960, los 60, y ya con el primer atentado de ETA, aunque había el anterior atentado de Begoña Orroz, hasta el año 80-81 no hay ninguna entidad de víctimas, no hay ningún movimiento que las víctimas hayan llevado a cabo. Y es la VT, como contaba Marta, con esas tres mujeres, Ana María de la Barca, Paloma Osea y Sonsoles Álvarez, quien dan ese primer paso, entre el año 80 y 81. Y hasta la última entidad de víctimas, que se crea en el año 2018, que es AMBITE, una escisión de esta AVT que se crea en Navarra. Bueno, pues ha habido 39 entidades en la historia de las entidades de víctimas del terrorismo en todo este tiempo. 39 de ellas, 2 han dejado de existir, con lo que a día de hoy tenemos 37. Algunas están más activas, otras menos activas, pero eso es un poco, en fin, el recorrido y lo que ha dado de sí este movimiento. Una de ellas se crea en los años 80, de la década 80 del siglo pasado, la VT. Ya en los años 90 aparecen 9, en el año 2000, la década de los 2000, aparecen 22, y ya en el año 10, en la década de 2010 a 2018, aparecen 7 más. Por lo tanto, hay muchísimas entidades de víctimas. Yo creo que a mucha gente sorprende, ¿no?, la cantidad de entidades de víctimas que se han ido desarrollando. Algunas de ámbito estatal, otras más de ámbito autonómico, algunas pues de guardias civiles y policías nacionales, o de erchañas, o de personas amenazadas, en fin. Y las asociaciones básicamente tienen unos cometidos: es la defensa y promoción de los derechos de las propias víctimas, apoyo psicológico y prestación de apoyo emocional, asesoramiento jurídico y muchas veces también financiero, y también ejercen esa labor de hacer memoria, de hacer testimonio, ¿no?, y de esa memoria deslegitimadora. En fin, esto es un poco lo que cuenta ese capítulo, en fin, más detalladamente. Y también había que hacer aquí referencia a que España en ese caso es un referente en cuanto a este ámbito, tanto por el número de entidades y también porque, hablando con Florencio, que también está aquí en la sala, él me comentaba que la VT puede que sea, porque no hay otra referencia de ninguna otra entidad, ni a nivel europeo ni a nivel mundial, que existiera antes que ella. Por lo tanto, la VT y el movimiento de víctimas español es, en fin, precursor del movimiento de víctimas a nivel mundial. Y también en España, en ese caso, es referente de todo el sistema legislativo en torno a la protección de las víctimas del terrorismo. Seguro que hay cosas para hacer, muchas víctimas todavía piden que se hagan más cosas, pero España tiene una legislación de las más avanzadas, por no decir la más avanzada. Y esto, sin lugar a dudas, es fruto también del empuje de esas entidades de víctimas que han ido trabajando en todos estos años. Este es el capítulo 2, en el que más me extiendo porque es el mío y el que evidentemente mejor conozco. El capítulo 3 es de Irene Muñoz Escandel. Ella es abogada, consultora internacional y es la responsable de Relaciones Internacionales de Covite. Ella habla del movimiento de víctimas en Europa y también hace algunas referencias al ámbito mundial. Ella dice que es un movimiento desigual, el movimiento de víctimas en Europa. Hay lugares como el Reino Unido, Francia o Italia en el que es más activo. Evidentemente son países que han sufrido el terrorismo de una manera muy contundente. Y en el resto de países pues no es tanto. Sí que ahora Bélgica y otros países empiezan a tener esos movimientos a raíz de los atentados yihadistas que se han producido. Y también se ve como en estos países la legislación, en los países que hay entidades de víctimas organizadas, la legislación ha ido hacia adelante. En otros sitios no existe. Incluso están metidas las víctimas en lo que llaman víctimas, en fin, de accidentes de tráfico, víctimas en general, ¿no? Entonces, en Europa hay mucha desigualdad, y también a nivel mundial es evidente. Siempre ha habido un problema a nivel europeo, ya no tanto, pero a nivel del sistema de Naciones Unidas, de qué es terrorismo, quiénes son las víctimas del terrorismo. Entonces, ha faltado mucho esas definiciones y por lo tanto eso ha afectado a las propias normas. La Unión Europea ha avanzado muchísimo. De hecho, hay un Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el 11 de marzo, y hay un departamento y hay normativas que hablan de las víctimas del terrorismo y su protección, y también a nivel de Naciones Unidas también va más lento, pero también existe, y hay también un Día de las Víctimas del Terrorismo a nivel de Naciones Unidas, que es el 21 de agosto. Bueno, estos dos capítulos hablaban un poco de cómo aterrizar, cómo entender qué es el sistema, qué son las entidades a nivel español y a nivel europeo.
Hablamos después, queríamos hablar de un poco qué son las víctimas en relación con el poder institucional y también con los partidos políticos. Y aquí se hablan 3 capítulos que, bueno, son 3 personas que entendíamos que eran muy oportunas. Una de ellas, para hablar de las relaciones a nivel institucional en España, invitamos a Soledad Becerril, ministra de Cultura, primera ministra española después de la Segunda República, primera alcaldesa de Sevilla y primera defensora del pueblo. Es decir, como mujer fue una mujer que estuvo, en fin, en los principios de todo, una mujer que su propia trayectoria política es la historia de este país reciente y, en fin, ella, sobre todo, cuando ella era alcaldesa de Sevilla, vivió directamente el asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascensión García, en ese atentado terrible que asesina a ETA al matrimonio. Y también, como defensora del pueblo, ha vivido mucho estas cuestiones, ha estado muy cerca. Bueno, ella hace un recorrido por cómo la relación de las entidades de víctimas con las diferentes legislaciones y los diferentes gobiernos. También después invitamos a Chema Urquijo, tiene un capítulo muy interesante, es asesor del Gobierno vasco, director de Derechos Humanos y también miembro del Gesto por la Paz, que nos habla también del recorrido y de cómo el Gobierno vasco tuvo que ponerse a hacer cosas en el ámbito de las víctimas, porque si había víctimas en un lugar de España era sobre todo aquí y en los años en los que tocó. Hace un recorrido muy interesante por todas esas políticas públicas del Gobierno vasco, sobre todo en los tiempos en los que él ejerció hasta el año 2013. Chema habla de la necesidad de memoria y de las políticas de memoria. Para él es fundamental a día de hoy. Y también habla de la ética, de una ética mínima en lo público. Dice que esas son las grandes tareas pendientes que tenemos. Y también, para cerrar este capítulo y la relación de las entidades de víctimas con los partidos políticos, hay un capítulo interesante de Rafael Leonisio, un doctor de ciencias políticas y profesor de la UNED, también ha trabajado mucho en el Euskobarómetro, que con un trabajo muy interesante cuenta para saber de qué manera los partidos políticos han integrado a las víctimas en sus discursos y en sus preocupaciones. Lo que hizo es, durante un montón de años, recoger las intervenciones en el Parlamento vasco, en los debates de política general y en las investiduras de los lehendakaris, cuántas veces se mencionaba víctimas de terrorismo o a víctimas en concreto. Y evidentemente él cuenta la evolución de muy poca mención y no había casi ningún tipo de encontrar a las víctimas en los discursos, en los últimos años encontrarlo. Un capítulo muy interesante. Los siguientes 3 capítulos ya hablan un poco más del tema de la memoria y cómo las víctimas tienen que estar, o cómo se trabaja con las víctimas y con la memoria. Y aquí hay 3 patas fundamentales, nos parecieron importantes. Una es hablar desde el punto de vista de la historia, con José Antonio Pérez, desde el punto de vista de la victimología, con Gemma Barona, y desde el punto de vista sociológico, con Imanol Zubero. Entonces, esos 3 capítulos nos hablan, cada uno de ellos, de esa relación, ¿no?, de las víctimas en cuanto a la memoria. Aquí están los capítulos de José Antonio Pérez, historiador, doctor de Historia Contemporánea, miembro del Valentín de Foronda, y también coordinador de este trabajo que está haciendo el Memorial de Historia y Memoria en el País Vasco, y en su interesante artículo pues nos habla, ¿no?, de lo que es memoria, de lo que es historia, de qué se ocupa cada uno. Son complementarias, pero cada una tiene su lugar, y de ello nos habla, y también nos habla mucho de la literatura y el cine en cuanto a cómo abordar el tema de la memoria. Gemma Barona, que es criminóloga, victimóloga se llama más ella, porque es una de las grandes expertas en el tema de la victimología. Ella ha hecho un programa muy innovador en el ámbito del grado de criminología en la Universidad del País Vasco, y lo que ha hecho es unos encuentros entre víctimas y alumnos de ese grado de criminología, y les ha puesto juntos para abordar la memoria desde un ámbito de la justicia restaurativa, ¿no? Interesante capítulo y muy distinto, innovador. Yo creo que es interesante que lo lean. Y también, como decía, Imanol Zubero, que hace un fantástico capítulo. Imanol Zubero, buen amigo de la Fundación, y hace una reflexión de cómo hacer memoria desde las artes, desde el cine, y él habla, ¿no?, de cómo conocer y hacer conocer una tragedia en la que muchos no han vivido, ¿no? En fin, yo creo que el capítulo de Zubero es un capítulo muy bonito y que merece la pena leerlo. Y también dice, porque quiero leerlo porque me parece interesante, cómo él termina, y hace un ruego al propio movimiento de víctimas. Dice: un ruego al movimiento de víctimas del terrorismo: seguid incomodándonos, dice, expulsándonos de nuestros sueños de inocencia, sed la grieta por la que entra la luz. Y después ya pasamos a la última parte, voy terminando, esa parte que hablaba Marta, de las 4 personas que representan a 4 entidades de víctimas. Referentes, nosotros estamos como fundación, pero nos parece evidentemente estar, como no va a estar la fundación, y ahí están los 4 capítulos de Maite Araluce de la UVT, que hace un recorrido por lo que ha sido la creación de la propia UVT, la pionera,
parece que única o la primera, no solo en el ámbito español, sino en el ámbito europeo. En fin, bueno, hace ese recorrido. También está Tomás Caballero, que como decía, este año se cumplen 20 años también de la Fundación de Víctimas. Tomás Caballero es hijo del concejal de UPN asesinado en Pamplona en el año 98. Fue elegido justo antes del verano anterior presidente de la Fundación de Víctimas, como decía, una fundación creada a raíz del Pacto Antiterrorista en el año 2001. Y bueno, él, citando a otra persona, el propio Tomás dice que las víctimas son la narrativa más potente contra el terrorismo. El capítulo de Consuelo Ordóñez es el último. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, hermana de Ordóñez, asesinado en San Sebastián. Y bueno, Consuelo es muy directa y muy clara, y ella hablaba que es importante explicar lo obvio, porque parece que lo obvio no se entiende, y dice, hay que explicar lo obvio, y ella dice que la historia hay que dejarla para los historiadores, que a las víctimas lo que les toca es luchar y esforzarse y centrarse en el presente, y sobre todo intentar que no se edulcore el pasado y lo que ha sido el terrorismo. Y tiene también una parte importante, bueno, al final, cuando termina ella, pues dice... si algo ha caracterizado la historia de este colectivo de víctimas del terrorismo a Covite y de quienes formamos parte de él es precisamente la resistencia. Y ella dice una reflexión interesante: siempre nos resistiremos a ser también víctimas de la paz. Esa es la postura de Consuelo que merece la pena leer. Y bueno, el último capítulo era el de Nati y Jesús, y que ya ha contado bastante bien Marta, y por lo tanto poco más debería de añadir. Y bueno, esto es un poco el resumen de cada uno de los capítulos, y yo creo que, Antonio, es tu turno y vas a contar lo que seguro que mucho mejor, y también traer la voz de Joseba Rey, que no puede estar con nosotros, así que cuando quieras. Pues muy bien, Arratsaldeon, buenas tardes a todas y todos por vuestra presencia aquí. Y nada, justo unas pocas palabras para complementar lo que ha dicho Marta y particularmente Edu en cuanto a lo que son los contenidos del libro, ¿no? Las historiadoras y los historiadores somos parte de eso que llaman las humanidades, ¿no? Junto con los que se dedican a la filosofía, a las lenguas, a los poetas y otro tipo de gente así, ¿no? Y tenemos con las ciencias sociales y con los científicos sociales, si acaso se llaman así, una relación un poco de amor-odio, ¿no? Por un lado nos generan una cierta distancia porque tienen una pretensión demasiado exagerada para nosotros de poder analizar desde el punto de vista científico lo que son los comportamientos del animal posiblemente más incontrolable y errático, individual y colectivamente, que existe, como es el ser humano, ¿no? Pero no cabe duda, y ahí viene la parte más positiva y la que nos genera una enorme envidia y a la vez atracción, que han sido capaces de generar lo que llamaríamos un utillaje teórico, unas palabras, unos conceptos que son realmente útiles para el estudio del pasado y a los que los historiadores acudimos con insistencia y sin rubor. Digo esto porque cuando se nos planteó la tarea de abordar estos 40 años de movimiento de víctimas del terrorismo, evidentemente lo contemplábamos sobre el hecho mismo del tiempo, el paso del tiempo. 40 años es tiempo suficiente como para advertir y señalar una trayectoria, pero también nos vino muy bien la analítica, el procedimiento analítico que han establecido las ciencias sociales para el conjunto de los movimientos sociales que en el mundo han sido. Porque en el fondo no hay una diferencia demasiado sustantiva entre como veremos, entre los comportamientos de las víctimas del terrorismo y los comportamientos organizativos de cualquier otro tipo de víctimas. Pensemos desde los trabajadores convertidos en movimiento social obrero a las mujeres convertidas en movimiento social feminista. Ese es un poco el hilo conductor del prefacio, del texto de presentación, que yo creo que intenta por lo menos servirnos para presentar una cierta claridad expositiva en lo que ha sido el paso de ese tiempo a partir, como digo, de este argumento de los movimientos sociales. Y el punto de partida en ese sentido es muy característico de los movimientos sociales. Dos puntos de partida. El primero de ellos es que las víctimas son víctimas involuntarias. Ninguna víctima tiene ninguna voluntad ni intención de serlo. Una mujer agredida, un trabajador explotado o una víctima del terrorismo. Ninguna de ellas tiene ninguna voluntad, y en ese sentido todas tienen una enorme voluntad de dejar de ser víctimas. Es decir, lo que le gustaría a todo tipo de víctimas es
vivir en una condición particular y colectiva que les permitiera desvictimizarse, perdón por el palabra, pero algo parecido a esto que estoy diciendo. Y en segundo lugar, un asunto muy importante es el hecho de que las víctimas, todas las víctimas, son sujetos pasivos, es decir, son sujetos de alguna forma sorprendidos por una acción del único sujeto activo, del único factor activo, que es el victimario, que es el agente agresor, ¿no? Que lleva a cabo un clásico también de las ciencias sociales. Este es un término, si no me recuerdo mal, del viejo Marx, ¿no? Esa idea de la destrucción creadora, ¿no? El victimario, cuando agrede, destruye, pero a la vez está creando una nueva realidad, porque para eso está destruyendo. Es decir, cuando un victimario ataca a una víctima, quiere edificar a partir de esa acción destructora una nueva realidad creativa. Está haciendo un acto performativo, diríamos, si fuéramos tan pedantes como para haberlo dicho. Lo he dicho. Ahí queda. Por lo tanto, lo que estamos planteando es que con la víctima se destruye una vida, pero se crea otra realidad, y que por lo tanto el hecho de la victimización y de la desvictimización, perdonen de nuevo por el palabra, acoge o adquiere una doble dimensión, por un lado individual y por otra inevitablemente colectiva, ¿no? Tanto la victimización, insisto, como el salirse de esa victimización. Este era un poco el argumento que nos planteábamos cuando tratábamos de analizar 40 años, porque decíamos, bueno, 40 años son muchos años, pero ¿y cuántos años más va a durar esto? Es decir, ¿qué sentido tiene que tengamos la perspectiva de que otros 40 años vamos a tener movimiento social de las víctimas del terrorismo? O que durante 40 años más vamos a tener a personas que individualmente van a cargar todos y cada uno de los días la condición particular, privativa, singular de ellos mismos de ser víctimas del terrorismo. ¿Cuándo nos liberamos de todo eso? Porque, insisto, ninguna víctima quiere ser Sísifo. Todas las víctimas quieren ser un día no víctimas, vamos a decirlo así. Pero ¿cómo se consigue esto que decimos? Bueno, lo primero que hay que conseguir es que las víctimas adopten o adquieran una condición de tales, es decir, que sean reconocidas como tales. Y esto lo consiguen a través de los mecanismos clásicos de cualquier otro tipo de movimiento social. Originalmente se pasa por un estado de estupefacción. Yo me imagino un trabajador que en 1960 en Vitoria o en 1790 en Manchester pasaba de una entidad, de un ámbito rural, de ser un campesino, a ser un trabajador industrial que llevaba un lugar y en ese lugar se veía sometido a unas condiciones de trabajo determinadas, pagado mejor o peor, es decir, en principio se sentía descolocado por las circunstancias y no se entendía a sí mismo, es decir, a él le estaba pasando algo que no lo comprendía, es decir, que parecía que venía como una especie de maldición bíblica, vamos a decirlo así, como una fatalidad, ¿no? Claro, para que demos el salto de esa situación fatal a la organización de esas personas, se tiene que producir un hecho donde esos individuos se vean a sí mismos para que adquieran individual y colectivamente la capacidad de ser vistos por los demás. Esta tarde estoy muy marxista, con perdón. Es aquello que decía el barbudo de la clase en sí y la clase para sí. Es decir, de la objetividad de su propia situación a la subjetividad, al hecho de haber asumido individual y colectivamente que forman parte de una experiencia común, de una experiencia colectiva, y que indudablemente la única forma de salir individual y colectivamente de esa condición es todos juntos, porque de uno en uno no se puede. O se puede, pero de unas maneras muy particulares. Vamos a dejarlo de esa forma, ¿no? Es decir, se tienen que mostrar a sí mismos para ser reconocidos desde fuera, para ser percibidos desde fuera. ¿Cómo se hace eso? Como digo, esto se hace a la usanza de todos los movimientos sociales. Primero, lo que hay que hacer es darse cuenta que lo que te pasa a ti, primero, quizás todavía no has percibido que no es una fatalidad, pero has percibido que le está pasando a otra gente. Yo me pongo en la cabeza de esas 3 mujeres, en 1980, cuando dicen, yo no sé si esto es por el mal tiempo del lugar, pero desde luego lo que me ha pasado a mí te ha pasado a ti y a otra, y a otra, y a otra, y a otra persona. Por lo tanto, lo que vamos a hacer inmediatamente es organizarnos, juntarnos entre nosotras. ¿Para qué? Para lo que han hecho todas las víctimas que en el mundo han sido a lo largo de la historia. Primero, para contarse sus cuitas.
primero para reconocerse, para tocarse, para eso que ahora está tan de moda de las emociones y la empatía, para compartir el dolor, íntimo dolor todavía, privativo dolor todavía. Pero de ahí se salta inmediatamente al hecho, a una doble condición, es decir, a una condición, por un lado, de dignificación. Las personas cuando se juntan y comparten su condición, su situación, su dolor, su pena, su miseria, se dignifican porque empiezan a significarse. Y a partir de ahí inician un camino que adquiere una materialidad. Es el camino de la reivindicación, pero de la reivindicación más inmediata. ¿Cuál es la reivindicación más inmediata? La que ha sido siempre la de todos los movimientos sociales. Primero, obtener algún tipo de ayudas para su propia condición de persona afectada por algo negativo, es decir, ayudas de tipo económico, ayudas de tipo de encontrar algún tipo de empleo o de recurso para sobrevivir, ayudas para la propia organización que están articulando, es decir, lo que llamamos subvenciones en nuestro tiempo, pero también dimensiones no solo de orden material, sino de orden simbólico. Una de las primeras cosas a las que se dedican las tres mujeres que crean la Asociación de Víctimas del Terrorismo es hacer funerales, pero no hacer funerales familiares, sino hacer funerales con una intención colectiva. Es decir, reivindicar un símbolo, identificar un símbolo que les empiece a acoger a todas más allá de su particular, entre comillas, mala suerte o fatalidad. En esa experiencia, en el proceso de experiencia, es donde se va generando el colectivo, donde se va generando la percepción, la conciencia de que pertenecemos a una realidad común. Es decir, esa toma de conciencia, el paso al en sí, del en sí para sí, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y claro, inicialmente esto tiene que ver con un argumento que es muy complejo, y es el hecho de que esas personas empiezan a percibir que, como todas las víctimas, lo que les ha pasado a ellas, les ha pasado a otras personas, pero no les ha pasado por ninguna fatalidad, sino les ha pasado por una circunstancia donde el resto de los mortales que conviven con ellos, es decir, el resto de la sociedad, tiene una cierta responsabilidad. Es decir, aparece el concepto de la responsabilidad social. En el mundo hay mucho tipo de víctimas, pero solamente reconocemos como víctimas aquellas que apelan a la sociedad como responsable de alguna manera directa o indirecta de lo que les ha ocurrido. Porque si no apelaran a esa condición, es muy difícil que se articulen como su objetivo final, que es un agente social que juega en la partida social, vamos a decirlo así. Es decir, hay todavía determinado tipo de enfermos que no han podido articular, que no han podido dar este salto a la organización para que la propia sociedad asuma que tiene la responsabilidad de atenderles pues, con algún tipo de estudio de medicinas que no se ha desarrollado, para algún tipo de atenciones, para algún tipo de ayudas, lo que fuere. Bueno, este es un salto que es determinante. Lo primero que se van a encontrar, lógicamente, es la incomprensión social. Y es con lo primero que se encontraron a principios de los años 80. ¿Y a mí qué me cuenta? Es decir, Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Y la primera vez que lo escucho, ¿y a mí qué me cuenta? Pues tuvo usted mala suerte, alguien se saltó el stop. Claro, si esto se insiste en ello, el a mí que me cuenta, la incomprensión social va dando paso progresivamente a, hombre, es cierto, si nos preocupáramos por tener mejores carreteras, si las tuviéramos mejor señalizadas, si hubiera más control, qué sé yo, de la Guardia Civil de Tráfico, de la Ertzaintza, pues posiblemente reduciríamos el número de accidentes. Entonces, esto mismo pasa con las víctimas del terrorismo. Primero llaman a la puerta, sobre todo de las instituciones, y algo de la sociedad, y lo que se encuentra en los años 80, o de un cura para que haga un funeral, y el cura dice nones, ¿cómo se va a meter la iglesia en ese lío? Es decir, lo primero con lo que se encuentra es con lo que se encuentran todos los movimientos sociales, todas las víctimas originales, que es con la incomprensión social porque la sociedad no ha asumido que tiene alguna responsabilidad con ese colectivo. En el momento en que lo asuma, las tornas van a cambiar radicalmente. Claro, ¿qué lleva inherente este argumento? Lleva inherente el argumento de salir de la invisibilidad social. Cualquier víctima es invisible mientras la sociedad no asuma no solo una empatía. Yo puedo ser empático con determinado tipo de víctimas, pero si no asumo que tengo una cierta responsabilidad con ellas, esa víctima es invisible o casi invisible, como eran estas. En los años 80 había una progresiva empatía, todavía no excesiva, todavía no demasiada, pero desde luego la invisibilidad no se había sorteado, no se había saltado. ¿Por qué? Porque aquí hay un argumento esencial para entender todo esto, y es que quien consigue convertirse en un agente social, que es el objetivo final de todo colectivo de víctimas, son las propias víctimas.
Es decir, si no hay trasunto, si no hay experiencia de organización y movilización, no consiguen convertirse en un actor social. Es decir, puede haber simpatía de los que están alrededor, pero en fin, la clase obrera. Si la clase obrera no se moviliza en el siglo XIX, en el siglo XX, a través de sindicatos, a través de estructuras, de determinado modelo de organizaciones, etcétera, etcétera, todos los filántropos que en el mundo han sido no hubieran conseguido llegar a la mitad del estado de bienestar en el que estamos. Es decir, es responsabilidad de cada colectivo social el intervenir, porque si no intervienes no te conviertes en un agente social. Y es exactamente lo que hicieron las víctimas del terrorismo. Convertirse en un agente social, posiblemente a finales del siglo pasado, no antes, insistiendo a partir de esas 3 mujeres y a partir de el no reconocimiento y la incomprensión de una parte importante de la sociedad. Porque recordemos circunstancias notables. En el Pacto de Ajurianea de 1986, creo recordar que no se cita a las víctimas del terrorismo. Y el texto es muy largo, ¿eh? Los movimientos a los que había que poner en el altar varias veces al día como gesto por la paz, durante muchos años de arranque, el objetivo es la paz. No es tanto las víctimas aparecen con una relativa tardanza. Los años 80 son todavía años de invisibilidad de las víctimas. Insisto, porque por muchos apoyos, empatías, filántropos que hay alrededor, solamente la acción de los propios afectados es la que acaba convirtiéndose en protagonista y agente social. Y esto nos lo ha demostrado la historia con reiteración. En ese trasunto, hasta convertirse en un agente social, acaban descubriendo su condición política y su dimensión política, que son 2 cosas similares, pero no exactamente iguales, ¿no? Su condición política en el sentido de que, más allá del mal que alguien les ha producido, hay una intención en ese victimario que va mucho más allá del propio mal. Es decir, más allá del dolor, más allá de la fatalidad, del sufrimiento, hay una intención abiertamente política. Es decir, la víctima es un intermedio, es simplemente un instrumento para incidir en el conjunto social, para incidir en el gobierno o en el Estado correspondiente, para generar una situación de caos, para generar una situación de determinado descontrol, para conseguir, en definitiva, un objetivo político, es decir, un proyecto político. En ese sentido, otra vez, el sujeto pasivo, que es la víctima, en la medida que se va convirtiendo en sujeto activo, en un factor social, en un agente social, va politizándose, pero politizándose en el sentido noble del término. Va percibiendo que ella es el mal producto de una intención política. A eso me refiero, y a eso se refiere el creador de alguno de los creadores de este concepto, como Joseba Arregui en Euskadi, la dimensión política de las víctimas. Es decir, es que es inevitable, y si no se adquiere, seguimos todavía en el territorio del dolor y de la fatalidad y de la privacidad de todo lo que supone ser víctima todavía. Y luego hay una dimensión política, no solo una condición, sino también una dimensión, que esto es otra vez habitual en todo tipo de movimientos sociales. Cuando han percibido que su dolor tiene que ver con la política, tiene que ver con una intención política, tiene que ver con un determinado statu quo o la intención de lograr un determinado statu quo, también hay una dimensión política en el sentido de que se van dando cuenta que en la medida que se convierten en un agente social, se van convirtiendo también en un agente político, es decir, en un agente que puede tener una determinada influencia en las legislaciones que se establecen, en las decisiones que toman los otros agentes políticos, los partidos, los sindicatos, las organizaciones que sean, ¿no? Claro, y ahí se produce un salto muy interesante, porque se pasa de ser populares a ser incómodos. Acordémonos de Tony Judd cuando dice eso de que las víctimas son los héroes de nuestro tiempo. Esto tiene que ver sobre todo con las víctimas del Holocausto y tiene que ver sobre todo con los años 70 del siglo XX. En Euskadi ha pasado lo mismo, es decir, las víctimas pasaron de la invisibilidad durante décadas a convertirse más o menos de repente en populares, en una cierta popularidad. Y de hecho la víctima es, después de hablar la víctima, Roma locuta causa finita, es decir, no decimos más. Pero cuidado, en la medida que te conviertes en un agente social, empiezas a convertirte en un sujeto incómodo. ¿Por qué te conviertes en un sujeto incómodo? Pues lógicamente porque tienes que intervenir contra la mayoría social. La diferencia entre una de las diferencias entre un terrorismo doméstico y un terrorismo global es que en el terrorismo global lo de la responsabilidad social inmediata queda mucho más difuminado. ¿Qué podemos hacer y qué tenemos nosotros posibilidades de hacer frente al terrorismo yihadista? Pues nos queda más lejos.
pero sí que podemos hacer inmediatamente en nuestro terrorismo doméstico, sí, porque está actuando directamente sobre la sociedad concreta de la que formamos parte, de la sociedad local de la que formamos parte. Por lo tanto, esas víctimas están llamando a nuestra puerta, nos están reclamando y por eso se hacen incómodas. Y dos, y muy importantes, porque la comunidad de muerte que sostiene a ese grupo terrorista local, doméstico, vive con nosotros, son nuestros vecinos. Y por lo tanto, es la sociedad la que se siente apelada por ese agente colectivo, agente social que van a ser las víctimas, pero es la comunidad de muerte la que se siente directamente apelada, directamente llamada por las víctimas. En una condición muy rara, muy singular, y es que fíjense, en Euskadi ha habido muchas contramanifestaciones, pero en general nunca ha habido contramanifestaciones contra manifestaciones de víctimas. ¿Por qué? Pues por esa, digamos, entidad moral que acogen, por el hecho de que es fácil enfrentarse a Gesto por la Paz, porque en definitiva es una asociación más. Pero es muy difícil enfrentarse a la asociación de víctimas X, por mucha asociación que sea, porque ahí están las víctimas. Y las víctimas, a la vez de héroes, son intocables, vamos a decirlo, a todos los efectos, prácticos y también no materiales o inmateriales en ese sentido. Y las víctimas se convierten también en incómodas para las propias instituciones. Inicialmente porque les reclaman cosas que las propias instituciones no se habían planteado. Aquí llega la legislación, llega tarde, pero si ustedes se fijan, llega conforme el ruido de la puerta suena más. Es decir, cuanto más cerca estamos del ruido de la puerta, antes se genera esa legislación para acoger y para dar respuesta precisamente a la actuación de esas víctimas. Claro, aquí hay otro juego muy importante, ¿no? Y es cuando las víctimas pasan de ser incómodas a ser partidistas, cuando las víctimas pasan de ser un agente social a un agente político e incluso a un agente partidario, que es un territorio bastante diferente. Mucha gente cuando denunciaba en sus tiempos lo de la politización de las víctimas no se estaba refiriendo tanto a la dimensión política de las víctimas como a la dimensión partidista de algún tipo de víctimas o de alguna actuación de grupos de víctimas, etcétera. Claro, se produce una situación en la que, y esto le ha ocurrido a todo tipo de movimientos sociales, el movimiento social X originalmente trata de representar al conjunto de esas víctimas, al conjunto de esas personas. Pero en la medida que se convierte, que salta del movimiento social al movimiento con dimensión política, trata de tener una única voz política para el conjunto de esas víctimas, que internamente son extraordinariamente plurales. Y ahí es donde se produce ese chasclido, ahí es donde se producen las tensiones y las situaciones de dificultad entre las víctimas en genérico y determinada organización de víctimas que trata de obtener un plus de actividad a partir de la representación de un conjunto que en absoluto es unitario, que ahí sí que únicamente les une el dolor, pero no les une la consideración particular, singular y política que pueda tener cada una de estas víctimas. Con lo cual, estamos, como siempre ocurre con estos movimientos sociales, estamos en esa ligera frontera que hay entre el éxito y el riesgo. En el momento en que un movimiento social ha alcanzado su éxito, está en el instante en que puede pasar directamente al riesgo. Y puede pasar directamente al riesgo, sobre todo, por dos cuestiones fundamentales. Una ya la he esbozado, que es la de la tarde, como he hecho un abrazo a las ciencias sociales que utilizan palabras, pues me ha llevado por ese derrotero, por esa partidización, ¿no? Por esa conversión de determinadas voces de víctimas en el discurso de determinado tipo de discursos partidistas, vamos a llamarlo así. Es la época en la que, Edu lo ha dicho hace un momento, sobre todo a comienzos de nuestro siglo, se multiplica el número de asociaciones y de entidades de víctimas. Algunas de ellas tienen que ver simplemente con la regionalización del asociacionismo. Se pasa de la AVT a una AVT regional en cada una de las 17 comunidades que hay en España, con lo cual crece mucho el número, pero luego también hay, y es muy importante, entidades de víctimas como la propia Fundación Fernando Buesa, que están relacionadas con un reactivo social mucho más potente a principios del siglo, finales del 20, principios del 21, y con la reivindicación que se hace pues, de personas como Fernando Buesa y otro tipo de personas así. Pero también surgen asociaciones por un quítame allá estas pajas, por cuitas personales, porque al final se puede acabar haciendo un modus vivendi de cualquier movimiento social. Y esto nos lleva directamente al segundo de los peligros de los movimientos sociales. Un movimiento social se distingue de un partido político por muchas cosas, pero una de ellas es por su vocación de temporalidad. Un partido político pretende estar ahí para siempre.
Pero un movimiento social no. Un movimiento social es efímero, por definición. Considera que cuando ha llegado a conseguir sus intenciones originales, cuando ha llegado a sus logros básicos, lo que le cabe es disolverse inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no se disuelve puede vivir una vida lánguida cuando ya no tiene demasiado sentido su presencia. Esto se plantea, y era una de las preguntas que nos hacíamos cuando formulamos este simposio, se plantea también con las entidades de víctimas, con el movimiento social de víctimas del terrorismo, no solo al cabo de 40 años de existencia, que es mucho o es poco dependiendo de lo que tengas enfrente, sino sobre todo por lo que tienes enfrente. ¿Qué tienen que hacer las asociaciones de víctimas cuando ha desaparecido ETA? Claro, ETA y otros terrorismos. En estos momentos solo tenemos sobre la mesa básicamente un terrorismo global, que es el terrorismo yihadista o cosas similares, ¿no? De vez en cuando algunas expresiones de alguna cosa de extrema derecha, pero poco más, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir subsistiendo, digamos, por la rutina, por una cierta permanencia, o hay que hacerse algún otro tipo de preguntas, ¿no? Evidentemente, y aquí enlazo para terminar con la presencia de Joseba Arregui, una idea suya que creo que es esencial, que la quiero plantear ahí. Evidentemente, cuando se plantea la pregunta, ¿y cuál es la función que tiene ahora el movimiento de víctimas? ¿O qué le queda por delante? Vamos a decirlo así. Evidentemente, y en el libro se expone, le queda un montón de cosas por delante, no las voy a desgranar aquí, pasan por la cabeza de todos ustedes ahora mismo, y sin duda hay una de ellas esencial que la ha formulado Marta al principio de esta exposición, que es el nunca más. El nunca más obliga a una pedagogía social, obliga a una insistencia en cuestionar la perenne tentación sectaria. La perenne tentación sectaria. Hoy se llamará de una manera, mañana se llamará de otra, hoy tendría unos objetivos políticos X, mañana tendrá otros distintos, pero la perenne tentación sectaria es inherente al género humano y por lo tanto es bueno que de la experiencia que hemos tenido, de la trágica experiencia que hemos vivido, obtengamos resultados que nos permitan combatir no ese sectarismo anterior, sino el nuevo sectarismo que se parece extraordinariamente al que ya habíamos vivido nosotros. Esto lo trabajamos hace 3 o 4 años cuando tratamos de conectar la lógica común entre el terrorismo, el sectarismo que acaba en el terrorismo, que solamente son algunos, en el territorio doméstico, y el sectarismo que acaba en el terrorismo, que solo son algunos, en el territorio global. Y es muy interesante porque las condiciones son básicamente las mismas. Esto es esencial. Por lo tanto, una dimensión de pedagogía social, que es un poco el terreno, el territorio donde se mueve una fundación como la Fundación Fernando Buesa, y otra que tiene que ver, y aquí apelo a la autoridad y el magisterio de Joseba Arregui, que es determinante. A la respuesta a la pregunta, ¿en qué momento y de qué manera se puede pasar del dolor público al dolor privado? Es decir, ¿cuándo se puede privatizar el duelo? ¿En qué condiciones se puede privatizar el duelo? Bueno, evidentemente este es el deseo de todas las instituciones. Este es el deseo de todas las instituciones, que deje de haber gente por la calle que le puede reclamar, no en nombre propio, sino en nombre propio y de lo que representa de un conjunto social, algo. Tener el dolor para uno mismo te lleva a que no reclames absolutamente a nadie, salvo a ti mismo. ¿En qué momento se puede hacer? Bueno, pues Joseba Arregui plantea lo siguiente, que yo creo que es muy a tener en cuenta, y es, las víctimas, recordemos su condición vicaria, su condición instrumental, es decir, se ha actuado sobre ellas para obtener un logro político. Por lo tanto, las víctimas que actúan sobre todo como testigos, como vigilantes vivos, como testigos vivientes, como se diría de la experiencia del Holocausto, las víctimas son un testigo viviente, son un vigilante frente a que volvamos sin tiros a la misma tentación política que tuvieron algunos cuando había tiros. ¿Cuál era el objetivo político de nuestro terrorismo doméstico? Una sociedad vasca homogénea. Homogeneizada. Sigue habiendo proyectos políticos con mucha fuerza en nuestro país cuyo objetivo político es una sociedad vasca homogeneizada. Homogeneizada sin tiros. Pero no se piensen que una sociedad homogeneizada sin tiros es muy distinta a otra homogeneizada con tiros. Lo que le diferencia es el procedimiento, que ya es bastante, pero el objetivo final es exactamente igual de deleznable. Por eso, cuando se hablaba de que ETA era una organización totalitaria, no en solamente su instrumento, la violencia terrorista, sino también en su intención política. Vale, la primera parte ha desaparecido,
Pero si sus herederos y otros que están no muy lejos sostienen todavía la hipótesis y la posibilidad de que Euskadi acaba siendo políticamente una sociedad homogénea u homogeneizada, desde luego las víctimas tendrán que estar ahí para que actúen como testigos vivientes que le recuerden a las instituciones y a esa clase política que hoy se ha conseguido algo sin tiros, que antaño no se consiguió con tiros gracias a su posición digna. Y mientras esto ocurra y mientras exista esa amenaza, dice Joseba Arregi, y creo que lo dice con muy buen juicio, esto tiene que seguir funcionando. Las asociaciones de víctimas, las víctimas en su proyección y dimensión política tienen que estar ahí presentes. Y no nos pensemos que estamos tan lejos de esto que estamos diciendo. En Euskadi, por parte de las instituciones, se tiene una voluntad extraordinaria de hacer ver que somos Dinamarca, hacer ver que en este país hay muchas víctimas, hay muchos males, hay muchas malas situaciones, pero esa situación que tuvo que ver con una cosa tan específica de nosotros como 50 años de terrorismo doméstico, que se difumine en el bosque de otras victimizaciones. La victimización terrorista, que es algo tremendamente singular en Euskadi, en la historia reciente de Euskadi, se pretende difuminar. La recepción social que ha tenido en determinadas culturas políticas la inauguración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo tiene que ver precisamente con eso, con el rechazo, cerval a que se recuerde en el centro de la capital de Euskadi que aquí durante 50 años hemos tenido terrorismo. Y mientras tengamos un cuerpo social que sigue pensando de esa manera, yo creo que las víctimas del terrorismo, individual y colectivamente, tienen todavía mucho papel y mucho recordatorio. Muchas gracias. Bueno, pues ahora os toca a vosotros. Si queréis comentar algo, o compartir algo en voz alta, o hacer alguna pregunta. Sí. Sobre lo último que has hablado, Antonio, de Joseba, ¿no? Günter Grass y luego también Habermas, al tratar el tema en Alemania, hablan de un concepto, de una idea que es que una sociedad asuma su trauma social, o su trauma político, mejor dicho, porque estamos en el ámbito político. Es decir, que las acciones, ¿para qué? Para que de esa forma pueda la solución como trauma político de esa propia sociedad, luego eso se traslade a las leyes, a las instituciones y se dé forma política, institucional, a la superación del nunca, o sea, al nunca más. Es decir, ¿cómo va a ser el nunca más en el ámbito político? Y lo que dicen es que precisamente pasa, no es solamente hacer pedagogía, bueno, pedagogía política también se puede ir en esa dirección, evidentemente, sino que está dirigido a que los 50 años que hemos tenido de terrorismo de ETA, que tú dices doméstico, pero es de ETA, o de las ETAs, porque hubo varias distintas. Es decir, yo creo que el problema es quizá recojo la idea, o doy la idea de Günter Grass de decir, bueno, vamos a ver, aquí hemos pasado un trauma social y político y lo trasladamos luego a la Constitución, al artículo 9 de la Constitución alemana. De aquella forma, de una forma un poco así, pero aparece perfectamente, ¿no? Quizá con el concepto de democracia militante, etcétera, pues todo ese tipo de cosas que van implícitas. Es decir, me parece que lo que has hablado, es decir, está bien el tema de la pedagogía política, pero la pedagogía ¿en qué dirección? Está bien la memoria, ¿en qué dirección? Pero estamos hablando del futuro. Es decir, de la producción, lo que comentabas, Antonio, de que tienes unos logros políticos, me parece que las asociaciones de víctimas hoy en día, su labor en política y su labor de futuro y su labor pedagógica tiene que ir, podría ir, no sé, es una idea, un poco en la línea alemana de poder, ¿cómo se llama? Y en la línea, en cierto modo, porque Joseba copia también un poquitín de toda la información alemana, bueno, se nutre, no copia, se nutre de ahí. Y yo creo que es una línea que habría que profundizar, que tendríais que vosotros, que estáis en movimientos, profundizar un poco más cuál sería el paso
siguiente, ¿no? Porque, bien has dicho, se trata de un terrorismo político, porque no estamos hablando de otros tipos de terrorismo, ¿eh? Con intención política. Entonces, por eso dice Joseba aquello de que las víctimas, y otros autores, ¿no? Es decir, las víctimas son precisamente el referente fundamental, porque son la expresión práctica precisamente de los proyectos políticos que se quieren imponer de esa forma, ¿no? Entonces, creo que es un poquitín ese tema del trauma social y político. Lo habéis visto en el movimiento Víctimas, se ha planteado de alguna forma como paso siguiente a futuro. Es un poco lo que te quería preguntar. Sí, es un tema muy, muy interesante. Yo lo veo muy complicado. Fíjate, esto... Sí, no, evidentemente estoy... Fíjate, estos días se ha planteado no sé qué tribunal ha sido, ya me pierdo un poco, que ha planteado que una parte de la futura ley de memoria histórica, el Consejo General del Poder Judicial, que no es ningún tribunal. El Consejo General del Poder Judicial ha planteado que algunas líneas de trabajo de la posible futura ley de memoria histórica no podrían poner fuera de la ley o suspender las actuaciones de grupos franquistas, de grupos que hicieran determinado tipo de exaltación del franquismo o recordatorio del franquismo. Y al hilo de eso se ha señalado que el caso de la Constitución española, a diferencia de la alemana que bien citabas, no desarrolla el concepto de la democracia militante. Yo creo que es un asunto fundamental. Es decir, en el caso alemán, la democracia militante tiene que ver, además de con el horror del Holocausto y el final de una Segunda Guerra Mundial, la afirmación radical de que se ha vencido a la bestia, de que esa sociedad, que también tenía un conflicto civil interno de alguna manera, ha derrotado por completo y se asienta como punto de partida sobre esa memoria y sobre ese argumento jurídico. De hecho, los partidos nazis no tienen posibilidad de actuar y tampoco el Partido Comunista, hay que decirlo, no tienen posibilidad constitucional de actuar en Alemania. Pero, sin embargo, nuestra experiencia no va por ahí. Claro, no va por ahí en el caso del final del franquismo, porque nuestra experiencia no es de ruptura, nuestra experiencia no es de triunfo absoluto sobre los herederos del franquismo, sino que los herederos del franquismo formaron parte y muy protagonista del propio proceso de transición política. Por lo tanto, no es casual que nosotros no tengamos un concepto de democracia militante en nuestra Constitución. Mutatis mutandis es exactamente lo que pasa 40 años después con el final de ETA. El final de ETA se consigue con una derrota militar, vamos a llamarlo así, policial, judicial, frente a la organización terrorista ETA, pero no tanto se constituye como una derrota política contra la organización terrorista ETA y la cultura política que creó ETA, que es la izquierda abertzale. No se consigue así, ni creo que a ninguno de los que estamos aquí se nos ha pasado por la cabeza que fuera de esa manera. Sí, alguna parte de la política española, es decir, de los que reclaman, hay partes, algunos actores en el libro reclaman eso, es decir, la única manera de acabar con esto es haber acabado con la cultura política que creó ETA, es decir, haber acabado con la izquierda abertzale, haber aplicado una ilegalización de Batasuna perenne, eterna, vamos a decirlo así. Bueno, insisto, yo creo que buena parte, por las caras que conozco de esta reunión, no estamos por esa labor. Entonces, lo que planteas es un asunto muy complicado. Joseba Arregui, desde hace bastantes años, ha planteado en la línea alemana que tú indicas, ha planteado que ese nuevo estatuto del cual se habla de vez en cuando, o como se llame, nuevo proyecto político, o lo que fuere, si somos coherentes con nuestra historia reciente, no tendría otro remedio que tener un capítulo de preámbulo, un párrafo de preámbulo que dijera: nuestro punto de partida es la dignidad de las víctimas. Nuestra prehistoria inmediata son estos 50 años de terrorismo, de dolor significado, vamos a decirlo así. A mí esa tesis de Joseba siempre me ha parecido tan terriblemente ambiciosa que me parece extraordinariamente idealista, casi del idealismo alemán, ¿no? Entonces me queda muy lejos. Yo no te sabría... Joseba lo tiene muy claro en ese sentido, que hay que conquistar esa democracia militante otra vez, con la instrumentalidad de las víctimas, vamos a decirlo así. Yo
como buen historiador, he empezado diciendo los historiadores, como buen historiador soy muy realista y bastante pesimista, como me enseña la historia, ¿no? Y creo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque si alguien, y de hecho, si alguien no es una hipótesis, porque se intenta hacer por parte de algunos grupos, ¿no? Si algunos grupos de víctimas tratan de ir en esa dirección, es entonces cuando se les desplazará radicalmente del cuerpo social, no solo vasco, yo apostaría que incluso mayoritariamente español, como partidistas, como reclamantes de lo de Vox. O sea, es la imagen, es la figura de Ortega Lara en Vox. Por desgracia, fijaos que eso no tiene absolutamente nada que ver con la democracia militante, pero yo creo que el reactivo social, el reactivo político, desde luego, pero el reactivo social también iría en esa dirección. Por eso a mí me da, alabo y me descubro ante la tesis de Joseba. Creo que en un racionalismo exagerado sería el camino. Como ciudadano que vive aquí y que veo las posibilidades que tenemos de seguir sobreviviendo en esto, vamos, no le doy un duro de posibilidad. Lo siento, pero... de hecho, José Mari, sí, no cabe duda. De hecho, Alemania, claro, es que aquí volvemos otra vez, como cuando explicamos las revoluciones y todas las revoluciones tienen que ser como la francesa. No, mire usted, si la francesa es la excepción. Pues la concepción de la memoria política con respecto a un trauma colectivo y a una brutalidad colectiva, yo creo que Alemania es la excepción. No hay otro país similar a Alemania. Japón está en sus antípodas. O sea, lo de Japón es de juzgado de guardia, pero el resto... Y no olvidemos otra circunstancia. Tony Judd nos recuerda que los héroes son que las víctimas, perdón, son los héroes de nuestro tiempo, pero también nos recuerda él o Timothy Snyder algo todavía más duro, y es, después del Holocausto se consiguió tener en Europa los estados racialmente más homogeneizados de la historia del continente. Es para echarse a temblar. Lo peor es que es cierto. Lo peor es que es cierto. Polonia es de más polacos que nunca, con menos judíos que en su vida. Rumanía, Bulgaria, Alemania, Francia, etc. Entonces, bueno, lo siento porque los historiadores solo damos malas noticias, pero bueno. Pero es por hablar, como tú bien has dicho. Detrás de ti hay otra mano levantada antes, entonces primero él y luego tú. Gracias. Y es para Antonio dos pequeños matices. Él ha lanzado una pregunta al aire hacia dónde va el movimiento de víctimas del terrorismo. Bueno, primero reclamar, yo creo que se cumpla la ley. Hace un mes y medio, hablo de mes y medio, 23 asociaciones de víctimas del terrorismo reclaman que se cumpla la ley, aprobada en el año 2010. Y otro pequeño matiz que te quería aclarar es que has comentado que a ETA se le combatió, se le derrotó con las Fuerzas Armadas, policialmente. Fue evidentemente una negociación con el Estado. Yo que pertenecía al cuerpo de seguridad, seguiríamos a día de hoy en esa batalla. Si no hubiera hecho una mediación, o llamarle una coacción al Estado, denominarla como queráis, pero no hubiéramos podido combatir a ETA si no hubiera habido una mediación y una negociación. Eso quería trasladar. La primera parte de la pregunta, ¿cumplimiento de la ley en qué parte? ¿En qué apartado? En todas. Ah, bueno, si es en todas, la respuesta es más sencilla. La ley de víctimas del terrorismo, todo lo extensa que es, el incumplimiento es casi total a día de hoy. A día de hoy es casi total. Te habla una persona que está exiliada a 900 kilómetros. Y que a día de hoy no hay un resarcimiento a las víctimas, real. Pero esa parte no la entiendo. Explíquese un poquito mejor. Yo puedo decir que eso no es cierto, ¿eh? Yo soy víctima del terrorismo si se ha puesto en contacto conmigo el Ministerio del Interior y han procedido. O sea, no creo que eso se pueda decir. Yo hablamos que en general y generalizando todo, porque no es cierto, ni que la ley de víctimas del terrorismo no se cumpla en su integridad, tampoco lo veo, sinceramente. Yo creo que se ha hecho una reclamación hace un mes y medio, creo no. Una reclamación no quiere decir que sea cierto. No, pero yo creo que la doble pregunta es ilustrativa de esto que estamos diciendo y que he expuesto en mi exposición, perdón por la redundancia, ¿no? El conjunto de las víctimas adquiere una dimensión de actor social
y en un momento dado puede haber la tentación de que una o todas las asociaciones de víctimas que en el lugar son hagan una reclamación de discurso único y homogéneo del conjunto de las víctimas. En esa tentación estamos hace mucho tiempo y esto es bastante complicado. Yo creo que su pregunta recoge muy bien esto que he dicho. Es un enorme peligro esa cuestión. La segunda de ellas, hasta donde yo conozco como historiador y sí que me he dedicado algo a la cuestión, yo no encuentro ninguna negociación con el Estado, ningún término que pueda recibir ese nombre. El final de ETA se produce efectivamente con intervención múltiple del Estado, pero en términos de negociación, a la usanza de cómo acaban los conflictos de esta naturaleza en términos de negociación de parte a parte, lo siento, pero ahí simplemente no estamos de acuerdo. Excede un poco al carácter o a la temática que nos ocupa hoy, pero yo, lo siento, tengo escrito alguna cosa y precisamente la conclusión no va por ahí. Quizás usted tiene otro conocimiento y sería bueno pues compartir las fuentes, pero hasta donde yo sé y soy capaz de reflexionar y escribir, no van por ahí las cosas. Y luego en lo otro que le he dicho, lo del cumplimiento de la ley, si me dice que no se ha cumplido nada, pues me lo pone muy sencillo. Creo que es muy difícil afirmar que de toda una ley no se haya cumplido nada. Creo que ya lo identifica perfectamente en un posicionamiento rotundo, que si antes he dicho que el discurso de la democracia militante Joseba Arregui es difícil de instalar en nuestra sociedad, la doble afirmación que ha hecho usted yo creo que va a ser todavía mucho más difícil de instalar, al margen de que yo esté de acuerdo o no, que esto es algo accesorio, ¿no? Proponéis en el libro abordar toda la cuestión que tiene que ver con el movimiento de víctimas del terrorismo, para enlazarlo con algo que comentó Antonio al final, casi al final de su intervención, que me parece muy interesante, y es cómo se ha recibido en el mundo que protegió y que justificó el terrorismo en el País Vasco el hecho de que exista ahora un centro memorial de víctimas del terrorismo, ¿no? Bueno, a poco que haya estado pendiente la gente de las redes sociales habrá visto que ha sido una reacción, vamos, como si fuera casi alérgica, ¿no? Y en esa reacción alérgica había una afirmación permanente, ¿no? No están todas las víctimas reflejadas, hay víctimas desoídas, silenciadas. Pero a raíz de lo que habéis planteado, se me plantea una cuestión que es la siguiente. Si es cierto que los movimientos de víctimas, como todo movimiento social, tienen que primero que surgir de la propia sociedad, ¿no? Es decir, no es algo que crea un poder, es algo que surge de la sociedad, ¿no? Y se organizan, plantean sus reivindicaciones, pasan por un proceso complicado de hacerse visibles, de plantear lo que buscan, etcétera. Es decir, todo eso es lo que les acaba dando entidad. Pues existe AVT, pues existe otro tipo de organizaciones de víctimas. A mí se me plantea la siguiente cuestión: es que sería imposible siquiera plantear un diálogo, plantear una invitación a participar en una cosa como esta, a ese mundo de víctimas que quienes han criticado integralmente el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo plantean que deberían estar ahí. Es decir, no ha habido nunca un movimiento de víctimas en sentido contrario. Podría decirse, bueno, ahí está el movimiento, pues, no sé, de presos, pero es que precisamente se está creado por el poder alterno que provocaba el terrorismo, ¿no? Es decir, no es un movimiento surgido de la propia... No es un movimiento surgido ni siquiera de los propios presos, en ese caso, ¿no? Por lo tanto, es decir, la inexistencia de una sociología de víctimas en el otro caso hace imposible siquiera que se pueda visibilizar, hacer visible su existencia, ¿no? Eso te iba a preguntar antes, claro, ¿dónde está el fundamento de esa crítica, ¿no? al hecho de que se cree un centro memorial de víctimas, planteando, bueno, es que faltan víctimas aquí, bueno, y dónde está la organización, el movimiento, la visibilidad social de esas víctimas para poderlas traer, ¿no? Para poderlas considerar, ¿no? Claro, eso nos lleva a una conclusión bastante contundente, ¿no?
Y es que, claro, hay víctimas del terrorismo y hay victimarios en el terrorismo, pero claro, estoy pensando, por ejemplo, en la reacción de gente que, vamos, yo siempre he entendido en el lado de la sensatez, ¿no? Como que ellos a la vudú, ¿no? Claro, la pregunta sería, bueno, señálanoslas concretamente para poderlas ver, para poderlas hacerlas visibles, pero es que eso es la dificultad, ¿no? De buscar ahí también algún tipo de magma social que te permita decir, efectivamente, no sé, hay un conjunto de víctimas provocadas por el terrorismo alfa, beta, gamma, cualquiera, el del Estado, quien sea, pero que se hayan organizado también. ¿Por qué no se organiza eso? ¿Por qué ese mundo no organiza movimientos de víctimas del terrorismo alfa o del terrorismo beta o de la violencia X, ¿no? Bueno, ahí mis compañeros saben más que yo de eso, ¿no? Porque determinadas asociaciones sí que agrupan en la proporción desproporcionada de las víctimas del terrorismo, de las diferentes paternidades, a víctimas del terrorismo de diferentes etiologías y procedencias, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que la que más la sentí, Covite ha tenido, no sé si ahora tiene víctimas de los GAL, en su momento había víctimas de los GAL directamente. El resto yo creo que no. La OVT tiene víctimas del yihadismo, del FRAP, de Grapo, de todo, ¿no? Incluso las víctimas, algunas de las entidades de víctimas del 11M también tiene algunas víctimas de ETA. En fin, es verdad que el movimiento de víctimas que se crea a raíz del atentado del 11M en Madrid crea dos entidades específicas, ¿no? De la ayuda 11M se llama una y otra se llama Afectados 11M y una fundación. En las demás es verdad que las víctimas de los GAL había en Covite. Yo creo que en las demás, yo creo que ya no hay. Consuelo Ordóñez alguna contó que sí que había víctimas de los GAL. Las demás son mayoritariamente de ETA y del resto, ¿no? Yo en todo caso, en fin, yo creo que hemos visto todos el memorial, en todo caso en la fundación que estamos en la misma ciudad, somos la única entidad de víctimas que compartimos la misma ciudad con el memorial, ¿no? Porque en fin, somos vecinos y colaboramos además, hacemos muchos proyectos. Yo creo que muchas de las personas que hablan de ello no han ido al memorial quizás y no lo han visto, porque cuando uno va al memorial evidentemente podrán faltar a criterio de cada uno muchísimas cosas. Aquí está su director y seguramente habrá recibido críticas, halagos, seguro que faltarán cosas o algunos pondríamos más énfasis en unas que en otras. Pero están todos los terrorismos, es un centro memorial de las víctimas del terrorismo. No están los abusos policiales, no están las víctimas del franquismo, no están las víctimas del 3 de marzo, que no es un terrorismo, no es terrorismo, es una violencia policial, justo en los extractores del franquismo, ya había muerto Franco, pero bueno, ahí estaba en ese periodo. Entonces, esas víctimas no están, pero están todos los grupos terroristas, incluso algunos casi que ni se conocen. Evidentemente, de esto puede hablar más casi el propio director, Florencio, pero bueno, no está aquí ahora mismo para hablar en ese sentido, pero están todas en la magnitud de lo que ha sido cada uno de ellos. Yo creo que si uno va a verlo, pues se dará cuenta. ¿Echará en falta cosas? Evidentemente. Todos pondríamos a veces más énfasis en esto, pero yo creo que es un memorial que ha costado muchísimo hacerlo, incluso que al principio, incluso entre las propias entidades de víctimas, había ciertos recelos. No voy a citar yo entidades de víctimas en reuniones que hemos tenido en los colectivos, pero algunas tenían recelos y cuando lo han visto que está bien reflejado. Algunas dicen, aquí podríamos más énfasis tal, pero yo creo que hay un desconocimiento. Yo creo que cuando se vea y se visite, yo creo que se podrá, en fin, hablar con mayor conocimiento, nunca mejor dicho, ¿no? No sé, esa es mi visión a día de hoy, pero bueno. Hombre, y el asunto tiene que ver con una doble cuestión que sacamos aquí a colación todo el rato, ¿no? Una con el dichoso relato y otra con la significación del terrorismo, que coinciden en este caso, ¿no? Vamos, perdón porque me repito, porque lo daba por escrito el otro día en un artículo en la prensa, ¿no? Es decir, hay un relato comunitarista. Hay un relato que quiere seguir viendo en este asunto de ETA el error de unos jóvenes a finales de los años 50, que se meten en una mala senda y esto acaba como el Rosario de la Aurora. Y por lo tanto es la comunidad rota por un error y la necesidad de recomponer la comunidad. Es la visión típicamente nacionalista de la comunidad rota y la comunidad que hay que recomponer. Y hay otra lectura, que esto es lo que hace Gogora. Esto es lo que acaba haciendo Gogora. Y nadie critica a Gogora porque haga eso. ¿Por qué? Porque es el discurso hegemónico, social y político. Pero el Centro Memorial se mete en un lío gordo, y es que el objeto del Centro Memorial no es recomponer la comunidad rota. El objeto del Centro Memorial es sostener el Estado de Derecho. Y sostener el Estado de Derecho era la primera intención que había por parte del terrorismo de ETA desde la primera a la última víctima. Esto es una tesis también de Joseba Arregui.
Entonces, cuando alguien aparece con el Estado de Derecho debajo del brazo, primero, popularmente es muy complicado vender este producto, porque el Estado de Derecho es como un librote gordo. Luego no es eso, pero uno se imagina un librote gordo. Y la comunidad reconstituida, pues es pura dulzura, vamos, es algodón. Entonces, ¿con quién te vas a quedar? ¿Con papá o con mamá? Pues está muy claro, ¿no?, con quién te vas a quedar, ¿no? Pero la afirmación del Estado de Derecho es ineludible. Si no sostenemos el argumento del Estado de Derecho, que eso es la base principal sobre la que atenta el terrorismo, cualquiera de los terrorismos, es como decir que eso no ha existido en Euskadi en los últimos 50 años. No tendría sentido que el Centro Memorial estuviera en Vitoria, que estuviera en Euskadi. Entonces hay algunos que, con una ingenuidad fingida, porque prefiero que sea fingida que sea de idiotas, han llamado a la puerta de una carnicería pidiendo besugo. Y en las carnicerías no se vende besugo. En las carnicerías se vende pescado. Y en la puerta lo pone muy claro. Y la ley en las carnicerías se vende carne. Y en la ley que da lugar a la creación del Centro Memorial dice claramente de qué estamos hablando. Entonces, para mí no hay mucha más discusión, salvo que se quiera insistir en ese viejo precepto que si tú dices algo que no coincide con la verdad demasiadas veces, pues habrá una parte del cuerpo social que se lo acabará creyendo. Y bueno, pues este es el objetivo, en definitiva. Y porque, lógicamente, había que generar una campaña social y política para opacar en lo posible la aparición de algo que, insisto, en el centro de la capital de Euskadi te recuerda cuando pasas por allí lo que ha sido este país durante muchos años. Y eso es incómodo. Y lo peor es que tiene que ser incómodo, porque cuando el memorial deje de ser incómodo, se habrá musealizado, se habrá convertido en naturaleza muerta. Igual porque lo hemos incorporado a nuestra manera de contemplar la realidad. Ojalá sea así. Igual simplemente porque se ha convertido en una especie de esquina incómoda, como tenemos tantas esquinas incómodas en todas las localidades. Eso depende de nosotros también, claro. Yo creo que el problema sí que tiene una entidad muy profunda, porque incluso en sectores de, si no de víctimas, pero incluso también de alguna víctima, bueno, significativa, y desde luego en personas muy implicadas desde hace muchísimo tiempo en las labores en tareas de solidaridad con las víctimas, surge esa idea de las limitaciones del Centro Memorial y de cómo pues se ha planteado casi incluso en la versión o en el planteamiento más burdo, casi como una operación política de cierto corte centralista injertada en medio de la sociedad vasca. Entonces, quiero decir, yo creo que son opiniones profundamente erróneas. Es verdad lo que se ha dicho, que algunas de estas opiniones, digamos, no se sostienen todavía en una ignorancia del memorial, es decir, que no han visitado todavía el memorial. Pero en cualquier caso yo creo que el tema tiene una entidad muy, muy profunda, y sí que haría falta una labor de pedagogía por parte del propio memorial para digamos, hacer frente a esa opinión que de todas maneras se ha dicho también. De alguna manera en este país, en nuestro pequeño país, va a la contra, como si dijéramos. Es decir, que la opinión más mayoritaria, más o menos explícitamente avalada por el gobierno vasco, Gogora, etcétera, etcétera, pues va, no sé si alienta hasta cierto punto esa opinión, pero en cualquier caso, desde luego, no creo que salga a la arena de manera muy pública y muy explícita y muy directa reivindicando el memorial. Me temo que no, con lo cual pues ahí hay todo un campo de debate, de educación muy importante. Y yo creo que estoy absolutamente de acuerdo, porque yo he participado en grupos, lo típico de WhatsApp, con este tipo de opiniones, y yo también podría tener mis dudas, pero yo creo que con algo que ha dicho Antonio estoy totalmente de acuerdo, y es que y cada vez veo más correcto y más acertado la existencia del memorial, precisamente porque no se desdibuje el terrorismo, y en particular en este país el terrorismo de ETA, en el conjunto del sufrimiento. Es decir, que hay
un peligro grande de difuminación, y yo creo que el centro memorial, es verdad que incluso política, simbólica, físicamente, está ahí en medio para recordárnoslo, y en ese sentido yo creo que realmente es un acierto. Muy bien, pues gracias. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. ¿No? Bueno, pues damos por terminado el acto aquí. Muchas gracias a todos y buenas tardes.